Gracias a todos. Muchas gracias por venir a un acto, a una sesión que es un poco distinta de la nefrología en general, pero que puede tener implicaciones en dos sentidos. Uno, cómo enseñamos. Sabéis que la sociedad está muy preocupada por cómo enseñamos y cómo los alumnos eligen o no eligen nefrología. Y tenemos una obligación de mejorar esto. Y la otra parte, hablaríamos sobre la recertificación profesional. La recertificación profesional o el desarrollo profesional continuo es una exigencia europea en la que todas las sociedades y todos los médicos van a estar involucrados. Entonces, es un campo que se conoce poco, pero trataremos de explicarlo en esta sesión. Vamos a empezar ya. Y el primer ponente es el doctor Jorge García Seoane. Le conozco hace tiempo, pero tampoco conozco muchos detalles de su vida y alguno me lo ha contado ahora. Él era internista de La Paz y ahora es catedrático en la Complutense. Está muy involucrado en la docencia desde hace mucho tiempo y si os suena la ECOE, el referente español de la ECOE es Jorge García Seoane. Es el que más sabe de COES, que es la prueba esta que se hace ahora en prácticamente, bueno, en todas las facultades al final de la carrera. Y la conferencia de decanos de la que él forma parte, pues está muy preocupada, como sabéis, por la situación del profesorado en general. Y nos va a dar una visión de cómo estamos en general en todo el país referente a profesorado y sobre todo qué cosas podemos hacer para mejorar esta situación. Pues muchas gracias, Jorge, cuando quieras. ¿Esto está ya activo? ¿Se oye? Bien. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado aquí. Bueno, yo vengo en representación en el fondo de la conferencia de decanos, soy asesor de la conferencia de decanos a la vez y he participado en todos los temas que vamos a tratar ahora y por eso, bueno, no tengo conflicto de intereses y yo, que he sido compañero, trabajador y muy amigo de Alberto Tejedor, no puedo dejar de dedicarle esta sesión a Alberto, que seguro que estaría aquí, encantado. Si no era aquí justo en el atril, pues estaría ahí y estaríamos compartiendo este rato como hemos compartido tantos años juntos en el trabajo y en todo. Entonces, sin más, voy a tratar de explicar, no sé por qué esto no pasa. Sí, eso intentaba, pero ya está. En principio voy a hacer la sesión, no sé cuánto tiempo más o menos tengo. 20 minutos es un poco compacto. Pero voy a intentar agilizar lo máximo que pueda. 25. Me habíais dicho 30, ojo, me habíais dicho 30. Pero bien. Yo lo he preparado para ver si lo podemos... Aligeraré un poco la parte general y luego me centraré en la parte que yo creo que os interesa un poquito más, que es el tema del estudio de cómo está la situación del profesorado y, sobre todo, cómo está la situación de motivar a los alumnos y que hagan la especialidad de nefrología, que era uno de los empeños de Alberto. También era el empeño el motivar a los profesores para que se acrediten, que es la otra cosa fundamental. Montar unidades de ayuda a la gente para que resuelva el papeleo, que es lo que él hizo fundamentalmente en el Gregorio Marañón, ya lo sabéis, y montó una unidad que consiguió acreditar a un montón de todas las especialidades, no solo de nefro, pero también de nefro. O sea que yo creo que es fundamental esa iniciativa que podéis compartir. Es que al darle ahí, esto se... Bien, empiezo con el informe de vida media y la estimación del profesorado. Esto, en principio, es un abordaje que probablemente vosotros sois de los que dentro de la profesión nuestra mejor lo vais a comprender, pues porque es un problema de flujo y volumen, o sea, concentración. Flujo, volumen, concentración es el tema esencial de esto. Pero la gente lo plantea, también nosotros hicimos una publicación hace tiempo, como la evolución del profesorado en cuanto a las jubilaciones y demás y tal. Yo creo que es un abordaje que no es del todo correcto y, de hecho, la conferencia ahora ha cambiado el planteamiento a esto nuevo,
que transmitido al Ministerio, yo creo que ahora eso sí que ha tenido una recepción importante. Y de hecho, a partir de ahí, estamos participando de forma activa en mucha parte del proceso, aunque eso no quiere decir que garantices que se cumplen tus deseos. Más bien sabes que no se cumplen tus deseos. Fijaros que la evolución ha sido en facultades, para que nos centremos un poquito, de 28 facultades, 6.200 plazas en el 2009, a 44 facultades, 7.400 plazas en el 21. Y como han cogido los datos de hace años para ver si faltaban o sobraban médicos, aún encima ahora han montado el barullo y quieren subirlo a 8.000 y pico alumnos de medicina por año. Yo creo que eso es un error grande que lo pagaremos en el futuro. Nosotros necesitamos saber, para saber cuánta gente se tiene que acreditar por año y cuánto déficit tenemos, el volumen, la concentración actual, la concentración ideal y la vida media. Es así de simple, no tiene más. Es como de cualquier cosa. Aquí los datos que nosotros hemos cogido son del propio Ministerio de Educación. No nos hemos inventado los datos, son del propio Ministerio de Educación y de las facultades, los que ya están referidos a las facultades, ¿vale? Del Ministerio de Educación, Ciencias de la Salud, estudian 245.000 alumnos. Si os fijáis, prácticamente solo Ciencias Sociales y Jurídicas tiene un número superior al nuestro y nosotros tenemos aproximadamente 3 veces lo que Ciencias, que son Física, Química, etcétera. Eso es Ciencias de la Salud, ¿vale? Eso, en realidad, se traduce en que de esos 68.500 aproximadamente son los que están en las facultades de medicina, 44.000 en el grado, 8.000 en el doctorado, 3.000 en másteres y 11.000 en títulos propios. Ese es el entorno en el que nos movemos en cuanto a formación de personas, ¿vale? ¿Y quiénes los forman? Los forman aproximadamente 40.000 médicos, pero de esos 40.000 médicos, solo 15.000 son PDI y de esos 15.000 solo 2.600 son permanentes. Eso quiere decir que hay un desajuste enorme porque, si os fijáis, profesores permanentes hay casi igual que personal de administración y servicios. O sea, es demoledor. Las cifras que os voy a poner ahora son todas muy impactantes, aviso, de entrada. Bien, esta es la distribución para que os fijéis que aún encima, claro, si nosotros nos comparamos, Ciencias es lo que está en verde, en rosita es Ciencias de la Salud. Y es Ciencias de la Salud completo, no solo medicina. Pero fijaros, en catedráticos, ellos con la tercera parte de los alumnos multiplican por 3 nuestra cifra de catedráticos. En titulares, 3/4 de lo mismo, por 2. Nosotros tenemos un 10% de los titulares, ellos tienen un 22% de los titulares del país. Y tienen la tercera parte de alumnos que nosotros. Y lo mismo pasa, en cambio, al revés, en contratados, que son todos los profesores asociados. Quiere decir, medicina está soportada ahora mismo por profesores asociados. Eso es un tema muy complicado. Esta es la concentración. ¿Concentración qué quiere decir? Alumnos por profesor, ¿vale? Alumnos por profesor, si nos fijamos, es este triangulito que hay aquí. Me voy a centrar en Ciencias y Ciencias de la Salud para no embarullarlo más. Ciencias, 5,6 alumnos por profesor. Ciencias de la Salud, 16,9. Es simplemente traducir los datos que parecían abrumadores y lo son. Es decir, o sea, no es más que confirmar que era cierto que lo que habíamos visto así por separado, alumnos, profesores, cuando vas a la realidad, tienes que en Ciencias de la Salud, en profesor equivalente a tiempo completo. De manera que aquí los asociados están transformados en equivalente a tiempo completo, y se incluyen todos. Y aún así, nosotros tenemos una desproporción de 5,6 frente a 16, de concentración. ¿Vale? La vida media es más bonita dentro de 2. Para el cálculo de la vida media, si va a sacar fotos, es más interesante la que viene a continuación de esta. Nosotros tenemos
para calcular la vida media académica, lo que hemos estudiado es estrictamente de un conjunto de universidades, que son las que aportaron los datos, todos los profesores que se habían incorporado en cada año con su fecha de nacimiento y, por tanto, el tiempo que tenían desde la incorporación como profesor hasta la jubilación a los 70. No hemos considerado jubilaciones anticipadas ni no tiene que ser por procesos catastróficos como el de Alberto, sino que simplemente que uno se va a la política, que otro se va a no sé qué, y hay gente que también abandona la carrera. O sea, la eritropoyesis ineficaz no la hemos tenido en consideración. Solo como si todos saliesen a la circulación, ¿vale? Y entonces hemos considerado la vida media desde la toma de posesión hasta la jubilación. Aquí tenéis la gráfica precisamente vinculados y no vinculados. Si nos damos cuenta, en el año 90, la expectativa de la vida media, quiere decir, desde que se incorporaban hasta que se jubilaban los titulares y los catedráticos, era igual para los vinculados y los no vinculados y aproximadamente unos 30 y tantos años. ¿Vale? Si sumamos titulares, catedráticos y ayudantes doctores, lo mismo porque aquí no había ayudantes doctores. ¿Vale? ¿Qué pasa a partir de ahí? Que a partir de ahí las dos van decayendo. Quiere decir, se incorpora gente cada vez más mayor. ¿Por qué? ¿Cuál es la novedad? Hemos introducido los criterios de acreditación que hacen que no los puedas cumplir hasta que no tienes mucha más edad. Es una tontería, pero es así. Ese es el problema. El problema que tiene es que si tú pones unos criterios que no se pueden cumplir hasta los 50, pues como mucho tienes 20 años, a poco que ya te quedan menos de 20 años de vida media, que es en la situación que estamos ahora. Los clínicos estamos en la situación de 15 años alrededor de vida media, más o menos, incluso hay años que menos de 15 años de vida media, o sea, se está incorporando gente de 55 años, y los básicos, 20 y tantos. Los básicos lo compensan a través de los ayudantes doctores, pero no lo suficiente tampoco. Perdón, aquí están fundamentalmente contratados doctores. Los contratados doctores compensaron un poquito la caída y los ayudantes doctores lo han normalizado, digamos, pero a 25, 27 años de vida media. De manera que ahora nos encontramos con que la mayor parte de la carga docente es de los vinculados, porque son 3 años, 2 años para los no vinculados, así a bote pronto, o 3,5, 2,5, podemos discutirlo, pero esa sería la proporción. Y vida media de los vinculados 15 años, vida media de los no vinculados pues alrededor de 30. ¿Vale? 25 a 30. Bien, eso quiere decir que si yo lo estimo en función, ahora yo lo he estimado en función de lo que habría que reponer anualmente para conseguir la concentración de ciencias de la salud. Perdón, de ciencias. Si yo quiero tener un profesorado en ciencias de la salud que tiene mucha más carga práctica y tendría que tener una relación profesor-alumno de menos alumnos por profesor que ciencias. Pues a pesar de todo, si yo la igualo con ciencias, me encuentro con que yo tendría que acreditar en cuanto a vinculados 240 por año y en cuanto a los no vinculados 108 por año. Eso es lo que tendría que vincular cada año, que acreditar cada año. ¿Estamos? Bien, eso, claro, además en la curva se ve muy claro que evidentemente conforme más cerca de la jubilación se incorpora la gente, como es una inversa, se genera una especie de exponenciación que te hace que no es una línea. Empiezas a duplicar y resulta que, claro, si tú consigues que la gente se acredite a los 25 años, pues estarías aquí, 25, te quedarían... Sí, bueno, aquí está por año de toma de posesión, con lo cual si acreditas a los 25 solo necesitas estos profesores. Si te acreditas a los 40 estás aquí, todavía es una parte medio plana, pero en cuanto empiezas los 45 ya la cosa sufre, 50, 55 nos metemos ya en la pendiente atroz. ¿Qué quiere decir?
que no solamente estás acreditando gente mayor, sino que tendrías que acreditar muchísimos más para tener la misma relación profesor-alumno. 240. Ya veréis que luego coincide. O sea, eso quiere decir que, claro, si ahora miramos cuántos se acreditan, tened en cuenta que fundamentalmente los clínicos son la B7, 20 y pocos por año. 20 y pocos. Acreditados por año. Quiere decir que cada año, me voy para atrás, tenemos un déficit de 200 y pico. Cada año. 200 y pico en 15 años, que es más o menos el periodo ese que tenemos ahí para atrás. ¿Cuántos hemos acumulado? Pues 3.000, 4.000, ¿vale? Y eso puede ser, vamos a verlo. Vamos a ver si es cierto o no. Si es cierto que hemos acumulado un déficit de 4.000, necesitamos, independientemente del déficit, reponer todos los años 200 y pico, porque si no, no vamos a poder sobrevivir. Nos anemizamos, ¿vale? Pero vamos a ver el déficit. Estimado el déficit, ¿cómo estimamos el déficit? Bien, yo cojo la plantilla de acuerdo con 6.000, he cogido, en vez de todos los alumnos de medicina, solo los de las públicas, porque son los que se acreditan con el sistema. También para lo otro he considerado las públicas, porque son los que se acreditan más con el sistema de acreditación de la ANECA. Los otros tienen una acreditación un poquito más fácil y depende de cómo y qué, no todas las facultades, pero bueno, es una situación diferente. Entonces, para tener una homogeneidad, yo me he centrado en las públicas. Y las públicas quiere decir que tendríamos que tener, no me voy a centrar en cada número, pero si vemos el resumen, para eso lo he marcado, tendríamos que tener unos 4.297 profesores en total entre catedráticos titulares, contratados doctores y ayudantes doctores. ¿Vale? Vinculados y 2.478 no vinculados. ¿Vale? ¿Cuántos tenemos? Estos son datos reales de 27 universidades. Vinculados tenemos 723, no vinculados 1.172. Si yo ahora hago una estimación simplemente para las 27 facultades, necesitaría 3.464, para el conjunto de las públicas, lo que acabamos de ver, 4.297. Si yo extrapolo que esto es para un número de estudiantes de 27 facultades, para el total serían 947. Tenemos un déficit ahora mismo, bueno, ahora mismo esto es hace un par de años, ahora ya es casi 4.000. Estamos en que ahora mismo ya, y si lo consideramos que quieren aumentar el número a 7.000 y pico, ya el último informe que le hemos mandado al Ministerio es que ya el déficit es de 4.000. O sea, estamos en una situación catastrófica. Quiere decir, bueno, la formación hay que buscarle una solución. Una solución que es la solución de acreditación, porque no tiene otra. No, en España no se puede si no te acreditas. Nos quedamos con el dato. Tenemos un déficit de profesorado de 3.000 y pico alumnos, de 3.000 y pico profesores vinculados. También tenemos 900 y pico no vinculados de déficit, pero claro, la diferencia es muy considerable. Y tenemos un déficit de acreditaciones cada año, porque necesitaríamos 200 y pico cada año, solo para mantenernos. Vamos con la acreditación, que es el siguiente punto. ¿Cómo voy de tiempo? Tengo que terminar a un poquito pasado y media, ¿no? Bien. Entonces, revisión de los criterios. Aquí voy a ir rápido. Hoy, el presidente de la conferencia, está justo ahora en una reunión en la ANECA en el que se van a fijar de verdad los nuevos criterios de evaluación de la ANECA, que hemos conseguido con la participación general que se hayan aminorado un poco. Tenemos un problema que sigue sin comprenderse, y es que no comprenden lo que hemos visto en la gráfica de vida media, que es tú necesitas generar criterios que acrediten gente de 30 años, no gente de 45. Si tú no generas criterios que acrediten gente con 30 años, no resuelves el problema, vas poniendo parches. Y nosotros en España vamos poniendo parches todo el rato. Pero bueno,
bienvenidos sean los parches cuando, por lo menos, pueden solucionar la acreditación de muchas más personas. Entonces, desde el 2020 empezamos la colaboración con la NECA para buscar la mejora de los criterios de acreditación y también con el Ministerio para cambiar las figuras de profesor vinculado y adaptarlas un poco mejor. La publicación prevista de los cambios de criterio estaba prevista para enero del 22 y estamos a las fechas que estamos, y este miércoles probablemente la NECA los va a publicitar hoy era la última oportunidad de modificar algo, y el miércoles probablemente, os lo digo para que los que estéis interesados, pues estéis interesados en mirar cómo va a estar, porque está a punto de salir de verdad los nuevos criterios de acreditación. En los nuevos criterios de acreditación que han trabajado en la revisión todas las comisiones B6, B7 y B8 y el grupo de expertos en el cual estaba formado por la NECA, FACME, profesores permanentes vinculados y no vinculados, el presidente y la vicepresidenta y uno de los asesores de la conferencia de decanos. Ese sería el grupo que ha trabajado en intentar modificar los criterios. Es cierto que luego todos los grupos son proposiciones, pero los que tienen la decisión de lo que se propone o no son las comisiones, que desgraciadamente son formadas por nuestros compañeros, y no sé por qué en el momento en que te nombran de una comisión pierdes el juicio clínico, el juicio crítico, el juicio científico. He dicho juicio clínico, pero el clínico no sé si lo pierdes también, probablemente, porque te has pasado a la política. Entonces, entras en la aceptación de lo que te proponen los burócratas, aunque sea contrario a tu pensamiento, es curioso. Y sigues con el mismo modelo de acreditación que sigue siendo eso es lo mismo, el de opción, porque esto está publicado en el BOE, y entonces lo único que cambias es que en vez de 22 sea otro número de publicaciones, en vez de tal. Eso es cierto que sí se ha limado muchísimo. No, estos son antiguas, esa es mejor que no saques la foto, porque estas son las antiguas. Las nuevas no las puedo poner porque todavía es una propuesta. Todavía ni siquiera están aprobadas. Pero, digamos, lo que sí os puedo adelantar es que es verdad que han aceptado un montón de las proposiciones que hacíamos, en cuanto otras están pendientes que queremos, incluso hoy estábamos a punto de ver si se acepta el que los asociados de ciencias de la salud sean considerados en docencia a tiempo completo, porque eso te cambia el número de años que necesitas, y así, y puntitos con el mismo concepto, que no es el concepto de decir, mire, nosotros necesitamos acreditar 200 personas, vamos a ponernos en un criterio que puedan cumplir 200 todos los años, no 200 este año, no. Tiene que ser que todos los años lo tienen que poder cumplir 200, si no, no arreglamos nada. Bueno, pero, de hecho, os lo digo, se va a cambiar y se está cambiando ahora mismo. Se mejora mucho el número de artículos que se requieren, se cambia los terciles por los 3 cuartiles, lo cual quiere decir Q1, Q2, Q3, o sea, pasas al 75% en vez de a los terciles. Bueno, mayores números de multiautoría, que aceptan también más artículos de multiautoría, y el concepto de autoría se extiende también de forma que casi hay 6 personas por trabajo que pueden entrar dentro del concepto de autor. Algo es algo, porque no nos permiten cambiar, y eso también es cierto que lo que está en la ley orgánica es muy difícil de cambiarlo. También es cierto que por mucho que tú quieras, pues eso no es fácil cambiarlo. Y esa es la situación. Ya os digo, también es cierto que se ha cambiado mucho el de la actividad profesional, porque nosotros lo que pretendíamos era que por lo menos CBA sea una combinación asequible a muchos clínicos. O sea, porque tener una C, en los criterios que estaban puestos eran para la B y se han bajado mucho, la C es menos todavía. Tener una acreditación C en investigación es asequible a gente no tan mayor, y una B en docencia, si te lo consideran a tiempo completo, también puede ser, y entonces una en actividad profesional. Ahora sí la actividad clínica se va a considerar en principio muchas
muchos elementos como transferencia y actividad profesional. De manera que esperamos que las noticias que tengamos el miércoles o el jueves sean buenas, pero yo no canto victoria porque, como comentábamos antes, cuando estás a punto de llegar tiran de la alfombra y vuelves a estar a una distancia enorme de la pared, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver si esta ya toca que sí. En la LOSU, yo creo que ahí hemos tenido más suerte, pero está sin desarrollar todavía. Nosotros hemos presionado para que se aumente la capacidad de vincular gente joven. Entonces, en ese aspecto se ha conseguido vincular la de ayudante doctor también y se ha conseguido que se vincule cualquier propuesta que haya de diferente tipo de contrato de profesor que sea también susceptible de ser vinculado si hay un acuerdo entre la consejería y correspondiente y educación. Y educación está por la labor de que sí. Con lo cual, yo creo que eso es una mejora que es la única que sí que de verdad podría resolver el problema del futuro del profesorado, porque se podría incorporar gente realmente joven, pero encontramos, desde mi punto de vista, que todavía no lo tenemos, es un punto que nadie se atreve a abordar directamente, el problema de la compatibilidad y la dedicación. Es decir, eso solamente es cierto que va a ser así si el ayudante doctor no se le exige que tenga que dejar la actividad clínica. Es decir, vamos a ver, es de cajón, porque si no, yo prefiero seguir siendo especialista que profesor. Esa es la pura realidad. Entonces, nosotros hemos estado insistiendo en que los fundamentales son los criterios de acceso, de dedicación y compatibilidad de los profesores vinculados. Porque el problema es que si no arreglamos la compatibilidad, la dedicación, entonces no vamos a tener una buena solución al respecto. Ahora vamos con la elección del MIR, ¿vale? Luego ya, si queréis, nos centramos en lo que queráis. Esta las he traído en honor a Alberto y para más específicas para vosotros, ¿vale? Esta ya es una gráfica que es más bonita, ¿no? Vamos a ver cómo se lee esta gráfica. Esto es MIR último, o sea, esto es la elección de plazas del último MIR, ¿vale? Entonces, he cogido unas cuantas especialidades, a la derecha tenéis el número de plazas que hay de esa especialidad y esto se lee de manera que es el histograma acumulado de hasta 50 plazas, de manera que cada escalón vertical aquí son 5 plazas, porque esto es el 100%, de manera que estos serían las 5 plazas primeras de cada especialidad, las 5 siguientes, las 5 siguientes y así sucesivamente. Y vemos que derma se sale, evidentemente, porque en el eje X está la puntuación global, en el MIR también la tengo por expediente, la tengo por tal, pero he cogido la global porque se ve, en todas se ve, en los expedientes simplemente está todo más juntito, en esta está mucho más separado, ¿vale? Entonces, pero tienen el mismo orden, curiosamente. O sea, no es que los expedientes no tienen el mismo orden, tienen el mismo orden, ¿vale? Y entonces encontramos que derma lo cogen con mucho mejor número, medicina interna, las primeras plazas se cogen con mejor número, pero fijaros que a partir de la plaza 5, 10, 15, 20, 25, 30 o tal, ya se coge peor que pediatría. O sea, pediatría, ¿qué es como se lee esta gráfica? Yo miro esta gráfica y digo, pediatría se coge con peor nota en las primeras plazas, pero en cambio las siguientes plazas de pediatría están por delante de medicina interna. Medicina de familia, que no la quiere nadie, es esta azul, ¿eh? Este azul clarito, medicina de familia. Medicina de familia, el problema que tiene es que tiene 2000 y pico plazas, pero las 50 primeras tienen una nota mejor que nefro, mejor que neumo, mejor que un montón de especialidades clínicas. O sea que es falso, de toda falsedad, que medicina interna no la quieren los alumnos. Lo que desconocen los alumnos es la nefro. Hay que enseñarles a los alumnos que les guste la nefro, de verdad. Porque es que la medicina de familia, tanto que no, al final yo creo que es que ahora mismo medicina de familia la tienen todos en la mente. Y en cambio no tienen otras especialidades que les podrían gustar mucho más. Bueno, pues aquí tenéis, esto sería el azul clarito, corresponde a medicina de familia, verde a nefro, neumo el azul, anatomía patológica y preventiva y tal, que como se ve
tienen pues mucha peor calificación. Esta banda azul corresponde al promedio de las calificaciones de las 50 primeras plazas de todas las especialidades, ¿vale? De manera que estas se eligen con mejores números que el promedio, estas se eligen con peores números que el promedio, excepto a partir de esta plaza, que ya se elige con mejores números del promedio. ¿Lo vemos? Interesante, ¿no? Esta es para vosotros. 100 primeras plazas, que son casi la totalidad de Nefro. Nefro tiene oferta 108. Entonces, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Pues se siguen cruzando, pediatría y medicina interna, ¿veis? Se siguen cruzando en el mismo sitio, solo que ahora, evidentemente, como cada peldaño son 10 plazas, pues el cruce está aquí arriba y se sigue manteniendo para abajo. Nefro se ha separado de medicina de familia en la parte baja. De manera que, curiosamente, la plaza 100 se elige mucho peor Nefro que medicina de familia. Y además se elige peor incluso que Neumo, que hasta las 50 era del revés. Las primeras 50 plazas, Nefro se elige mejor que Neumo. Pero las siguientes 50 plazas se elige mejor Neumo que Nefro. Eso quiere decir que no solamente importa la especialidad, sino también el sitio, el hospital, el servicio, un conjunto de cosas. Bueno, espero que lo vayáis viendo. 150 plazas, ahora ya Nefro y tal no han cambiado prácticamente y lo único que cambia son las otras, ¿vale? Con 200. Y lo esencial, como hemos dicho, es motivar a los alumnos y motivar a los profesores. ¿Cómo se motiva a los alumnos? Me han echado el tiempo, ¿no? ¿Me dejáis un minuto? Quedan 2 diapositivas. Esta, y son 2 que son en homenaje a Alberto. Alberto y yo, desde hace, yo qué sé, la tira de años, decidimos hacer un seminario conjunto, básico-clínico, sobre pH, que es un seminario muy fácil. Hay varios, hidroelectrolítico, pH, que se pueden hacer entre nefrólogos y fisiólogos, y coges alumnos de segundo, que hace que el alumno de segundo de repente descubre que la nefro es divertida, que la nefro es agradable, que la nefro es interesante. Y el otro que tiene que descubrirlo es el que hace el trabajo de fin de grado. De manera que, y durante la rotación. Entonces, son 3 puntos que yo os insisto, porque la verdad es que luego es muy agradecido. Nosotros nos lo pasábamos estupendo. Ya veis que nos reímos todos los alumnos. Los alumnos, claro, todos los que habéis conocido a Alberto Tejedor, sabéis que sus clases son memorables. O sea, que las recuerdas toda la vida. La clasificación que tiene de las acidosis tubulares, vamos, de las acidosis metabólicas, mejor dicho, es, vamos, no la repito aquí, pero es una cosa que os animo a que la veáis. De hecho, los propios alumnos pusieron los vídeos en YouTube, porque nosotros damos permiso, es libre, y los propios alumnos pusieron los vídeos en YouTube y podéis ver cómo nos reíamos durante toda la clase. Él lo veía, hacíamos un seminario en que él veía la parte metabólico-renal, yo veía la parte respiratoria. Entonces había cosas que cada uno mirábamos de manera diferente y nos íbamos intercambiando y hablando a la vez, o sea, sin ningún problema. Y nada más. Muchas gracias a todos. No, lo vamos a hacer ahora. Vamos a utilizar 4 o 5 minutos para preguntas, si las hay. A ver. Alberto. Hola. Enhorabuena, una presentación que evidentemente genera discusión y controversia. Muy breve, Mariano, muy breve, la última diapositiva que has puesto, en la cual se cruza nefrología con neumología, yo creo que tiene una interpretación, en mi opinión, clara. Y es que los centros buenos para formarse un residente de nefrología se agotan y lo que quedan son centros periféricos, llamando periférico aquellos que no cumplen toda la cartera de servicios en servicio de nefrología, no tienen trasplante, no tienen otro tipo de cosas. Entonces, la pregunta en este caso es si los centros que hay son los adecuados para formar a los residentes.
Quiero decir, se ha instaurado la política café para todos, ¿no? Un residente en cada sitio, y así lo repartimos, un poquito, tenemos cubierta parte de la asistencia, porque el residente hace una asistencia importante, y merece la pena centralizar los residentes en centros formativos de mayor nivel, en vez de haber muchos residentes en muchos hospitales. ¿Quieres mi opinión? En principio, lo que has dicho es totalmente correcto, y vale para nefro y para todas las especialidades. La que más, por ejemplo, medicina de familia. Medicina de familia, las primeras plazas se cogen estupendamente, y en cuanto pasas de una, es que ya no la quiere nadie porque no se quiere ir a un sitio donde la formación es escasa, la situación es caótica, etcétera, 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 y todos lo conocemos desde dentro. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que dices. El problema de la solución es que habría que aplicar el criterio el mismo de vida media, cantidad, concentración, volumen, concentración que tú quieres de cada especialidad para decidir cuántos necesitas formar cada año y siguiente, cuántos servicios tienes que dotar de forma adecuada para que esos se formen. Es que eso es de cajón de madera de pino, pero no hay manera de hacérselo entender a los burócratas. El burócrata es político y dice, oye, no, es que han venido por aquí los de la Asociación de los Trasplantes y me han dicho que necesitan más nefrólogos. Y dicen, venga, pues que haya 50 más. Y dice, 50 más, ¿pero dónde? Igual que va a pasar con los alumnos. 100 y pico alumnos más, ¿pero dónde? Estropeamos los centros que ahora están formando adecuadamente, los metemos en centros que no tienen profesorado para el futuro, los metemos en centros que tienen un profesorado que son, con perdón, de titulaciones que están copadas por paraciencias. Ese es el problema, ¿eh? Igual pasa en la especialidad. Es exactamente el mismo problema. Totalmente de acuerdo contigo. Yo quiero hacer un comentario porque yo no estoy de acuerdo con eso que dices. En Cataluña el año pasado cogieron antes a los periféricos que a los más grandes. Y yo creo que el residente ha cambiado. Hace años el residente quería trabajar y quería ir donde más se trabajara y más se aprendiera y más pacientes se vieran. Ahora el residente, cuando va a preguntar por una especialidad, lo primero que dice es, ¿aquí se libra? ¿A qué hora acabáis de trabajar aquí? Y en Cataluña, el año pasado se cogieron antes Lleida, Girona, Taulí. El Taulí, por ejemplo, que es un sitio mucho más pequeño que el Hospital del Vall d'Hebron y que el Clínic y que Belviche. No lo digo porque lo que pasa es que no estamos haciendo la especialidad atractiva. A ver, el cardiólogo lo hace todo. Yo soy cardiólogo y hago un ecocardio, hago un cateterismo y lo hago todo. Y lo que buscan los residentes ahora son sitios con intervencionismo. Y en el Taulí hacen muchas ecos de fístula y les ofrecen algo que los centros grandes que tenemos de todo, plasmaferes y todo lo que quieras y más, no les podemos igual ofrecer por falta de personal, porque en mi hospital somos 13 personas, 13 adjuntos, que vamos todo el día corriendo arriba y abajo. Entonces, no lo sé, yo creo que no somos atractivos. Y la otra cosa, en la carrera, los residentes en Vall d'Hebron, con que está dominado la universidad por interna, por el servicio de medicina interna, no rotan por nefrología. ¿Cómo voy a coger yo una especialidad que no he visto y que solo me han explicado cosas del glomérulo que me han dejado casi desmayado? No rotan por nuestra especialidad, no rotan. Viene algún rotante de sexto que los coge, pero muy poca gente. Entonces, yo creo que el problema no está en donde vaya, sino está en que la tenemos que hacer más atractiva y tenemos que tener más plazas. María José, vamos a tener que dejar de preguntar porque si no me deja. Es que tenía que decirlo. Oye, María José, nos sorprendió a todos. Yo estoy de acuerdo contigo y es que, claro, estas cosas podían requerir un diálogo y un debate de una hora para mejorar. Y es más, yo creo, estoy aquí sentado y estoy aprendiendo un montón de todos vosotros, pero me da una fatiga de este hombre que tiene que hablar. ¿Podría hacer yo una última pregunta? Una pregunta. ¿Se está planteando alargar la especialidad un año más? Que muchas especialidades ya lo están planteando. Ajá. Un año más, sí.
La verdad es que es una discusión apasionante y en la Junta Directiva estamos preocupados. Desde el grupo de universidad se están haciendo iniciativas para hacer más atractiva la especialidad, pero la realidad es esa. Entonces, yo creo que todos los nefrólogos y toda la sociedad deberíamos de preocuparnos un poco de estimular a los chicos cuando tienen 20 años y de hacerlo atractivo. Yo os voy a hablar brevemente de otra historia. Hemos hablado de profesores y estudiantes durante la carrera, posgrado y tal, y esto afecta ya al staff. O sea, esto nos va a afectar al staff de modo voluntario. Entonces, os voy a hablar de recertificación y desarrollo profesional. Son palabras un poco rimbombantes, pero en el fondo lo único que reflejan es la necesidad de que los médicos en general demuestren que son hábiles al cabo de X tiempo. O sea, nosotros hemos acabado la especialidad en un determinado momento, somos estupendos ejerciendo la profesión, pero nadie nos dice, oye, tú sigues fit para seguir siendo nefrólogo. Entonces, se ha planteado este modelo porque es una exigencia europea. O sea, los europeos han dicho, oye, necesitamos que los médicos europeos sepamos seguro que son capaces de ejercer su profesión adecuadamente, ¿no? Entonces, yo no tengo conflictos de interés relacionados con esto y os voy a hacer un breve resumen de la situación actual. Me encargo yo de esto porque en la Junta Directiva dijeron, a ver, ¿quién está por ahí que le interese? Y me han nombrado delegado de la Junta en FACME, que ahora os cuento lo que es FACME, de alguna manera. Entonces, os contaré brevemente los antecedentes de este problema, un resumen de la legislación y de la situación en Europa, quiénes intervienen o quiénes van a influir en la recertificación y luego lo más importante es qué papel tenemos como sociedad para, digamos, aproximarnos a esta situación porque la responsabilidad, si todo va bien, va a recaer en las sociedades científicas. Como os decía, nosotros ejercemos nuestra actividad, somos estupendos, lo hacemos bien. Se presupone, y los enfermos presuponen que lo hacemos bien, pero no hay un sistema que lo diga y que lo ponga por escrito. Entonces, hay un interés porque todos los médicos europeos, como os decía, se reacrediten. Entonces, se ha planteado de quién lo debe hacer. Entonces, lo lógico sería, igual que cuando te dan el título de medicina, pues es un organismo público, el Ministerio de Educación, pues que fuese el Ministerio de Sanidad o el equivalente en las comunidades autónomas. Y hay un debate muy interesante de quién tiene que reevaluar a sus propios profesionales. Entonces, lo que se ha cogido en el país es modelos de otros países, fundamentalmente algunos países europeos, Canadá, y sobre todo que es una exigencia europea. España va tarde, como en muchas otras cosas, porque hay países que ya lo tienen avanzado y nosotros no hemos cumplido lo que han dicho las directivas europeas sobre esto. Por ejemplo, los canadienses ya tienen un sistema de recertificación de las competencias profesionales. También los ingleses, ya como veis aquí, desde el 2018, ya han definido las competencias que tiene que tener un nefrólogo en su actividad profesional. Y en nuestro país, os pongo aquí, digamos, los organismos o entidades que están interviniendo ahora mismo en este problema de la recertificación o el desarrollo profesional continuo. Está, por supuesto, el Ministerio de Sanidad, pero como sabéis, la sanidad y la educación están transferidas, con lo cual el papel de las comunidades autónomas va a ser relevante también. También interviene el Consejo General de Colegios de Médicos y, por supuesto, FACME, que es la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas. FACME es como una sociedad de sociedades. Entonces, las sociedades se unen a FACME de modo voluntario y hay, pues, me parece que eran 40 y tantas o 50 sociedades, pues no sé, bioquímica, clínica, alergia, pediatría. Y entonces, en FACME hay una estructura de representación de cada una de las sociedades y luego hay una junta directiva
que se encarga de, bueno, habréis visto algunos comunicados en relación con el COVID, algunos comunicados en relación con la actividad profesional en general, es decir, que tiene la ventaja de que unifica mucho el sentir de todas las sociedades científicas. El inconveniente es que, claro, son 40 y tantas y a veces o sea, el ser tantas dificulta un poco la operatividad del funcionamiento. En el Ministerio de Sanidad interviene la DGOP, que es la Dirección General de Ordenación Profesional, o sea, es la que regula un poco los profesionales sanitarios, y lo que ha hecho la Dirección General es convocar un concurso para la gestión y coordinación de modelos. Esta convocatoria le sentó fatal a FACME, porque FACME llevaba trabajando mucho tiempo y esto lo hizo a finales del año pasado. Entonces dice, bueno, pues estamos aquí trabajando en esto, ¿por qué tú convocas un concurso que se lo adjudicaron a ESADE para analizar los modelos cuando FACME ya los había analizado? Y luego, también le ha sentado mal hace poco, que dentro de este proyecto que es muy conocido y que ha venido en el periódico, pues ha hecho una solicitud de profesionales que estudien los modelos de recertificación, cuando FACME ya lo estaba haciendo. Entonces, ha pedido a las comunidades autónomas que le den un listado de personas interesadas en las competencias de los médicos en general y de la recertificación. Entonces, hay un conflicto ahora mismo entre el Ministerio y FACME, porque FACME ya tenía muy avanzados los modelos, sobre todo, como os comentaré, en algunas especialidades. Las comunidades autónomas, interrogante. O sea, sabéis que tenemos las 17 comunidades. Yo creo que esto, por lo menos en donde estoy yo, que es en Guadalajara de Castilla-La Mancha, no tienen ni idea del asunto este y, desde luego, no está entre sus prioridades. La prioridad es la lista de espera, que si el gasto sanitario, y esto de la recertificación, como comprenderéis, pues no va a estar en la agenda, en las partes primeras de la agenda de las comunidades autónomas, que también tienen que intervenir. Entonces, ¿qué es lo que han hecho el Consorcio de los Colegios de Médicos y FACME? Pues han hecho un modelo general de recertificación y reacreditación. Es decir, ellos han definido, a ver, sí, hay el bioquímico clínico, el nefrólogo, el internista, pero todos ellos tienen una parte común. Entonces, la parte común de esa recertificación es la que han definido con unos criterios. Y luego, y esto nos afecta, lo que han dicho es, bueno, pues que cada sociedad científica defina las competencias de un nefrólogo en base a la asistencia, a la docencia e investigación, como veréis ahora. Entonces, se han reunido con el Ministerio de Sanidad, cambiaron la directora de la DGOP y han tenido algún problema, y luego lo que han hecho, y eso sí he estado yo, reuniones periódicas con las sociedades científicas que han sido no presenciales, pero bueno, alguna se ha programado para diciembre el hacerla presencial. Entonces, en realidad, los conceptos, o sea, son términos muy fáciles de entender. Desarrollo profesional sería el reconocimiento del nivel alcanzado por el médico, mediante el cual mejora sus competencias, y la recertificación sería un documento en el que dice, bueno, pues este médico que voluntariamente, porque eso lo han dejado claro al principio, ha pedido ser recertificado, pues cumple los requisitos durante un tiempo para el resto de la sociedad, decir que es competente en su profesión. Es sencillo de entender. De tal manera que lo que ha diseñado, que está muy bien, es un modelo general de recertificación. Entonces, la estructura básica sería esta. Tendría una parte de competencias asistenciales, que en cada especialidad son diferentes, lógicamente. Es decir, pues un nefrólogo pues tiene que saber diagnosticar un fracaso renal agudo. Os pongo ese ejemplo sencillo, o saber indicar una hemodiálisis urgente, o tener los conocimientos básicos para tratar a un paciente trasplantado que viene con fiebre. ¿Entendéis? Sería un poco general. Y luego las competencias de formación continuada, docencia e investigación. Entonces, ellos otorgarían un documento en el que dice, bueno, pues este médico está recertificado durante este periodo de 6 años. Él lo ha pedido, la sociedad científica lo ha comprobado y usted puede poner que está recertificado y que lo va a hacer bien. Entonces, las actividades de tipo A es más complejo, pero no os quiero ponerlo esto como muy complejo. Sería analizar realmente lo que hace
en nuestro caso, un nefrólogo, es decir, hace actividad asistencial. Sabéis que cada uno, pues uno sabe más de diálisis, otro más de trasplante, entonces esto habría que definirlo muy bien. Además hacemos tareas de gestión, aunque sean a veces invisibles, nos reunimos con la dirección, participamos en comisiones clínicas en el hospital, hacemos grupos de trabajo en el hospital o fuera del hospital, y luego han definido también muy bien las competencias transversales relacionadas con aspectos generales para todas las profesiones: calidad, trabajo en equipo, gestión, etcétera, etcétera. Y luego las actividades tipo B, que tienen otro porcentaje en la puntuación global, pues tienen que ver con lo que uno hace de formación continuada, de docencia o de investigación. Esto se entiende bastante bien, pues dice, bueno, pues si hace cursos de tal cosa relacionados con tu profesión, si intervienes en sesiones, en tutorías, también es importante. Y luego las publicaciones y proyectos, que eso también es fácil de entender, que forman parte de todo el bagaje que tiene un médico en general y un nefrólogo en particular. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como sociedad? Los retos que tenemos tenemos que definir las competencias de un nefrólogo, que lo ideal sería definir lo que es un nefrólogo general, pero también no olvidar a aquellos nefrólogos que tienen campos específicos, es decir, si un nefrólogo se dedica esencialmente a trasplante, pues definir las competencias de ese nefrólogo generalista en trasplante, o si se ha dedicado a la diálisis peritoneal toda la vida, pues definir también en ese caso que ese nefrólogo tiene las competencias para dedicarse a esa parte de la nefrología. Vamos a hacer, si todo va bien, estamos obligados a crear un comité de recertificación, es decir, que nosotros vamos a ser nuestros propios jueces, de tal manera que ese comité va a tener mucho trabajo, porque claro, si los 2.200, o sea, los 2.800 nefrólogos españoles se ponen al mismo tiempo a hacer esto, va a ser una locura. Revisar las solicitudes y elaborar las propuestas al organismo competente, que no sabemos si va a ser de la comunidad autónoma o del ministerio o de quién, ¿no? Entonces, simplemente, y para acabar, os quiero contar un ejemplo de los que van más avanzados. Los que van más avanzados, hay varias sociedades, pero bueno, la que yo veo que es más pragmática es la de los neumólogos. Yo soy coR del que se encarga de esto, de Germán, se llama Germán, vamos, que es un contacto estupendo porque le digo, oye, Germán. Entonces, ellos, para que veáis un poco cómo funciona esto, han generado un documento que son 100 y pico hojas, que lo que hace es definir, a ver, ¿qué hace nuestra especialidad? Pues hace asma, broncopatía crónica, no sé qué, neoplasias pulmonares y tal. Y entonces yo pongo en una lista lo que hacen. Y luego, de cada uno de esos problemas, lo que hacen es decir, bueno, pues estos son los ámbitos competenciales, las áreas de conocimiento de la neumología. Y las áreas de conocimiento, pues las veis aquí, ¿no? Asma, bronquiectasias, fibrosis quística, insuficiencia respiratoria, 21, tampoco muchas. Y serían definir las competencias específicas y las genéricas en esa especialidad, que no es tan complicado. De tal manera que, por ejemplo, os pongo aquí, aunque no se vea muy bien, de cada ámbito competencial habría que definir los conocimientos que tiene que tener ese neumólogo en relación con la EPOC o con el asma, las habilidades, es un lenguaje que se utiliza mucho en docencia, es un lenguaje un poco complejo, pero en el fondo es muy sencillo. Y luego las actitudes de un nefrólogo, pues si tiene que informar a la madre de una niña que tiene asma de cómo se informa y todo eso. Entonces, de cada ámbito general habría que definir todo esto. Entonces, ¿cuál es la idea de la Junta Directiva? Pues hacer un mapa general de todas las cosas que tenemos los nefrólogos y luego a cada grupo de trabajo pues que se encargue de definir sus propias competencias. No quería alargarme más y simplemente agradeceros el que estéis aquí hoy. Es un trabajo grande, pero yo creo que entre todos la verdad es que se puede hacer bastante bien, copiando un poco a las sociedades que van un poco por delante de nosotros. Muchas gracias.
tiempo para alguna aclaración, pregunta, ¿no? Sí, de todas maneras, si queréis preguntar algo de lo de los estudiantes, no hay problema. Alberto. Quería felicitarte por la presentación. Evidentemente que esto es algo que tenemos pendiente como sociedad, pero no hay que olvidar que en el sistema sanitario público existen ya sistemas de certificación y de reacreditación de las competencias profesionales. Concretamente en Andalucía, yo he vivido desde 2005, ya hace algún tiempo de esto, del sistema de acreditación profesional en nefrología, donde como parte de una sociedad científica, en este caso yo tuve la ocasión de participar, pero no podemos pensar en un modelo de acreditación profesional o recertificación de una sociedad científica sin tener en cuenta la administración pública. Entonces, estos modelos ya existen y además son un poquito con algún perfil, algún tinte o algún matiz un poquito especial, por no llamarlo de otro tipo, donde, por ejemplo, interesa saber si tú eres capaz de gestionar un trastorno disruptivo, pero no se cuantifica si eres premio Nobel o si eres presidente de una sociedad científica. Entonces son modelos de reacreditación que evidentemente no son los mejores los que hay, son los que los políticos han decidido que haya, pero no veo la manera de conciliar este tipo de modelos que tú presentas con lo que ya hay, ¿no? Pues hay que hablar con la administración y tender a la unificación de la certificación profesional. Te confieso que cuando he preguntado un poco más, esto surge porque la administración decía, bueno, las sociedades científicas os dedicáis solo a hacer esto, congresos, laboratorios, no sé qué, y no hacéis otra cosa. Entonces, FACME reaccionó en ese sentido, de decir, bueno, sí, os vamos a hacer una propuesta, pero ahora está atascado un poco, ¿sabes? Porque no ha llegado a un acuerdo definitivo entre el Ministerio, en este caso, y luego la intervención de las comunidades autónomas, pues que también va a ser importante, pero no sé, se corre el riesgo de que luego cada comunidad autónoma haga su cosa y tal, ¿no? Yo creo que es importante que hubiese un modelo único, con una parte general, porque al fin y al cabo todos somos médicos, aunque trabajes en distintas cosas, y luego el que cada sociedad defina y tal, y ahí, en el fondo, si sale bien, nos están dando a las sociedades dos cosas, el privilegio de hacerlo, pero también la responsabilidad de hacerlo, que eso es mucho trabajo, ¿eh? O sea, sí, sí. Bueno, pues, ¿alguna otra? No, cumplimos el tiempo. Esto, pero cortita, ¿eh? Solo comentaros que he mirado y para aclararle las dudas a la persona que intervino, en Barcelona se ha cogido primero el metro del Piriní, el Vallebrón, etcétera, etcétera. O sea que hay que abrir un voto a favor de los residentes que entran en metro que eligen adecuadamente. O sea, vamos a ver, yo he mirado, me había sorprendido mucho. Y en este interín he mirado la base de datos y en las 50 primeras, que es lo que he tratado yo de revisar, han cogido el Clinic, han cogido Vallebrón, han cogido el Hospital del Mar, fundamentalmente. Bueno, aclarado. Venga. Muy bien, pues muchas gracias. Tonight is the night we fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us, like the ceiling can't hold us. Here when we go back, this is the moment. Tonight is the night we fight till it's over, so we put our hands up like